Quiero, el texto tema de ustedes es Lucas 19:10, donde dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quiero comenzar llevándolos un poquito al principio, porque cuando nosotros miramos la palabra de Dios, nosotros somos salvos. Muchos de nosotros hemos aceptado a Cristo como Salvador, hemos nacido de nuevo, hemos nacido al mundo de Dios, vivimos en el mundo de Dios, pero hay gente allá afuera que no saben eso. Hay gente allá afuera que no saben que Dios los creó para ser parte de su familia. Hay gente allá afuera que no saben que Dios tiene un propósito para ellos. Hay gente allá afuera que no saben que Dios dio su vida por ellos. Históricamente lo conocen, pero personalmente no. El trabajo de nosotros es entonces entender. Por eso es que hay veces que nos vamos un poquito ajorados y muchas veces le ponemos un poquito de presión a la gente que no conoce al Señor, porque pensamos como cristianos, pero nosotros cuando vamos afuera no podemos pensar como cristianos. Tenemos que vivir como cristianos, pero tenemos que pensar como la gente de afuera piensa para poder entender cómo expresarnos a ellos, para que ellos puedan entender la palabra que Dios quiere que le demos. O sea, el vocabulario de iglesia no se puede usar allá afuera, porque la gente no va a entender el vocabulario de iglesia. Necesitamos ir a ellos hablándole como ellos pueden entendernos. Ahora, le dije que me iba al principio. Cuando miramos la Biblia, que Dios formó a Adán del polvo de la tierra, lo que hizo Dios fue que el deseo, yo siempre digo que Dios en un momento dado en la eternidad se reunió con su familia, el Hijo y el Espíritu Santo, y en esa reunión dijeron, ¿sabes qué? Nuestra familia es muy pequeña, vamos a expandir nuestra familia. Y Dios, dentro de las cosas que Dios hace, quiso hacer un ser diferente. Y hay dos cosas que le quiero decir. Primero, que cuando Dios pensó en nosotros, Él supo que nos creó para nosotros avergonzar al diablo. Yo no sé si usted lo sabe, pero en el mundo espiritual hay un enemigo que se llama Satanás, que todo el tiempo está en contra de nosotros, tratando de destruirnos, porque nosotros somos la obra más grande de la creación de Dios. Dios lo creó a usted y a mí, y a toda la gente que está afuera. Dios nos creó porque Dios quería que fuésemos parte de su familia. Mire, cuando Dios hizo a Adán, que sopló en Adán, Dios le dio a Adán de su espíritu. Cuando nosotros miramos a Adán, Adán era un hombre que tenía un 100% de capacidad. Por eso era que Dios podía hablar con Adán, Adán podía tener conversaciones con Dios, porque la capacidad de Adán era extremadamente alta, 100% de capacidad. Por eso es que cuando Dios le dice a Adán, yo quiero que le pongas nombre a todos los animales de la tierra, Adán no tuvo problema en eso, porque la capacidad de Adán era tan grande que él podía hacerlo. Ahora, además Dios, y esto es una de las cosas que para mí son maravillosas, la Biblia dice que Satanás habitaba en el huerto de Dios.
Lo que yo entiendo por eso es que Satanás caminaba en el huerto donde Dios creó a Adán. ¿Qué quiere decir eso? Que el polvo de la tierra que Satanás pisaba fue el polvo de la tierra que Dios usó para crear a Adán. La idea, avergonzar a Satanás. Lo que hizo que Satanás se rebelara o tratara de rebelarse contra Dios fue el orgullo. Dios hace un ser superior a Satanás del polvo de la tierra que él pisaba. Pero como Satanás es espíritu, cuando él vio lo que Dios hizo, él te odió a ti, él me odió a mí. Él odia al ser humano porque él sabe que para Dios no hay nadie que valga más que tú y que yo. Por eso es que engañó a Adán y a Eva en el huerto. Porque para mí, esto es como yo le digo a la iglesia, conforme a la teología de David Serrano, Adán y Eva todavía no habían desarrollado un conocimiento total en lo que tiene que ver con lo que Dios hizo con ellos. Y Satanás aprovechó que todavía ellos no habían alcanzado ese nivel de madurez y los engañó. El problema fue que cuando Dios crea al hombre que le da de su espíritu, Dios crea un ser espiritual. Porque antes del mundo físico, el mundo espiritual es. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Todo lo que se mueve en el mundo físico nace en el mundo espiritual. Cuando Dios hace a Adán y Eva, que sopla de su espíritu en Adán, Dios le da a Adán la capacidad de, a través de ese espíritu humano que Dios le dio, de tener relación con él, de ser parte de su familia. Literalmente, Dios hizo al ser humano para ser parte de su familia. Cuando usted mira, Dios se presenta como padre. Jesús se presenta como hermano y como hijo. Y nosotros somos los hermanos de Jesús, hijos de nuestro Padre. Dios nos está dando el concepto de familia para que entendamos que desde el principio lo que Dios quiso hacer con nosotros fue que nosotros fuéramos parte de su familia. Y no entro en muchos detalles porque quiero hablarle un poco de por qué es que tenemos que ser rescatados. Pero cuando Dios hace eso, el diablo se rebeló contra ti y contra mí. Porque el diablo vio que tú y yo fuimos formados por Dios de una forma especial. Nada ni nadie es mayor que nosotros para Dios. Nada, no hay nada que valga más para Dios que tú y que yo. Cuando miramos la Biblia nos damos cuenta que la idea de Dios, aun cuando Dios habla en el Antiguo Testamento, Dios le dice a Moisés: yo quiero que tú me hagas un templo, un lugar donde yo pueda habitar, porque yo quiero vivir con ustedes. Esa siempre ha sido la meta y el propósito de Dios para nosotros los seres humanos. Dios quiere vivir con nosotros. Cuando Satanás engañó a Adán y a Eva, pensó que iba a destruir el plan de Dios, pero no puede destruir el plan de Dios. ¿Lo atrasó? Sí, pero cuando usted mira los eventos futuros, usted se da cuenta que Dios va a vivir aquí en la tierra con nosotros.
El propósito de Dios, aunque se dilató un poco, todavía está en pie. Todavía nosotros moraremos con Cristo en la tierra por la eternidad. Pero hay mucha gente que no sabe eso. Hay mucha gente que no entiende eso. Hay mucha gente que necesitan escuchar eso. Lo maravilloso de Dios es que Dios entonces crea un organismo que le llama iglesia, para que a través de ese organismo nosotros podamos ir a la gente de afuera y le digamos: tú estás fuera, pero tú eres parte de la familia. Lo que pasa es que con Adán y Eva nosotros fuimos desconectados de Dios. Por eso es que la parte inmaterial nuestra, el espíritu, cuando Adán y Eva pecaron, murió. Murió porque se separó. La palabra muerte significa separación. Cuando el hombre pecó, se separó de Dios, se desconectó de Dios. El hombre vino a ser como, por ejemplo, si usamos el ejemplo de un aeropuerto, del radar, los aviones son conducidos a su destino por un radar. El radar es lo que le señala el camino a seguir, la ruta a seguir, la dirección a seguir. Pero imagínense que un viernes en la tarde, a las 5 de la tarde, el radar del aeropuerto Kennedy de la ciudad de Nueva York se dañe, deje de funcionar. ¿Qué va a suceder con los aviones? Van a chocar los unos con los otros porque perdieron el sentido de dirección. Eso fue lo que sucedió con nosotros, con Adán y Eva. Cuando ellos se desconectaron de Dios, perdieron el sentido de dirección. ¿Y qué es lo que los hombres han hecho desde que Adán y Eva pecaron? Dañarse el uno al otro, destruirse el uno al otro, afectarse el uno al otro. Pero Dios, por amor a nosotros, permitió que su hijo viniera a la tierra, para que a través de su hijo nosotros pudiéramos ser conectados otra vez con Dios. Nosotros estábamos desconectados, estábamos muertos, estábamos alejados, pero Cristo, por su sangre preciosa, nos reconectó de nuevo con Dios. Somos parte de la familia de Dios porque Cristo nos reconectó con Él. ¡Qué maravilloso! Pero hay gente que no lo sabe. Hay personas que viven en dolor, en angustia. Hay personas que viven dañados por el pasado. Hay personas que están destruidas, que existen pero no viven. No tienen paz, no saben lo que es amar, no saben lo que es ser amado. Las experiencias de la vida los han mantenido lejos de Dios. Sin embargo, Dios les ama tal y como nos ama a nosotros. El amor de Dios es maravilloso y es tan lindo que no importa cuál sea tu condición, no importa quién seas, de dónde vengas, cuál sea tu cultura, no importa, el amor de Dios está ahí para ti. Porque Dios te creó, porque te ama. Dios te creó porque quiere que tú vivas con Él. Dios te creó porque quiere enseñarte que a pesar de que el diablo por un momento dañó la intimidad que existía entre Dios y nosotros, Dios a través de su Hijo Jesucristo vino para que nosotros nos reencontráramos con Él y pudiéramos ver de nuevo al Padre y viviéramos con Él, por Él y para Él. Dale un aplauso al Señor.
Aleluya. Amén. So, necesitamos entender eso. Porque si no lo entendemos, vamos a estar viviendo separados de Dios sin saberlo. Por eso es que necesitamos decirle a la gente, man, esto me está fallando. Bueno, yo lo necesito. Cuando vemos lo que sucede con el ser humano, vemos lo que Dios hizo. El deseo de Dios es traernos de nuevo a Él. Es que nosotros podamos entender que no importa quién seas ni de dónde vengas, Dios te ama. Ahora, cuando hablamos de ser rescatados, estamos hablando de alguien que está fuera de lugar o de posición, y alguien viene y por amor a él le ayuda a encontrar otra vez el camino. Lo ayuda a entender que necesita volver a donde estaba. Necesita reintegrarse de nuevo de donde salió. El deseo de Dios es que cada ser humano, mire, yo le voy a decir algo aquí que a lo mejor me va a apedrear, pero escuche esto. Usted ve los músicos, los cantantes del mundo que cantan, muchos de ellos tienen unas voces espectaculares. Esa gente fueron llamados para adorar a Dios con sus voces. Dios le dio el talento y la capacidad para que ellos fueran los que provocaran la gloria de Dios con sus voces. Pero al ellos no entenderlo, al ellos no saber que han sido separados por Dios para eso, viven dedicando su talento al diablo, al mundo, a otra cosa que no es al creador del cielo y de la tierra. Pero Dios quiere que nosotros, la iglesia, entendamos que ellos necesitan escuchar la verdad del evangelio, que tenemos que ir y decirle y hablarle y enseñarles. Primero con nuestra vida y segundo con la verdad de la palabra, para que ellos vean que no importa dónde estén, no importa cómo estén. Mire, el nivel de suicidio en Estados Unidos, en lugares ha subido un 40%, en lugares ha subido un 25%. La gente quitándose la vida. ¿Por qué la gente se quita la vida? Porque al vivirla de la manera que la viven, no le encuentran sentido. Y nosotros sabemos que la vida sin Dios no tiene sentido. Cuando el hombre está desconectado de Dios, vivir no tiene sentido. Tú aparentemente estás bien, pero sabes que no estás bien. Tú aparentemente gozas, pero sabes que no hay gozo. Tú aparentemente la estás pasando bien, pero no hay paz. Usted no sabe cuánta gente, luego que salen de los altares o luego que salen de los espectáculos y de los shows, se van a llorar a la casa por la soledad que sienten. Porque están vacíos, están sin Dios, porque ellos no entienden que en el momento que Adán y Eva pecaron,
el ser humano se desconectó de Dios y el ser humano nunca puede ser completo a menos que no viva para Dios. Por eso es que cuando venimos a Dios, cuando nos convertimos al Señor, sentimos un gozo tremendo. Algo sucedió, lo entendemos. ¿Qué pasó conmigo? Ya yo no quiero hacer lo que hacía. Es que naciste de nuevo, tu espíritu recobró vida, tu espíritu se reconectó a Dios y ahora el Espíritu de Dios está trabajando contigo para que tú crezcas en el conocimiento, en la gracia, en la misericordia de Dios y vivas dentro de su familia. Somos parte de la familia de Dios. La idea de Dios, y esto tiene que ver con la familia, pero la idea de Dios es que Él no tenga que tocar a la puerta para entrar a tu casa. La idea de Dios es que tu casa sea la morada de Él. Aleluya. Dios nos creó para eso. Mira, para que tengas una idea. Cuando Dios hizo a Adán, Dios sopló aliento de vida, su espíritu lo puso en Adán. Mira qué interesante. Y luego de haber hecho a Adán, Dios hizo a Eva de Adán. Dios pudo haber hecho a Eva de cualquier otra forma. Pero si Dios hace a Eva de otra manera, ¿qué hubiese sucedido? Dios hubiese tenido que soplar de nuevo. Y hubiesen sido entonces dos espíritus diferentes. ¿Pero qué hizo Dios? ADN. Cuando Dios saca a Eva de la costilla de Adán, el mismo espíritu que Dios pone en Adán es el mismo espíritu que Dios pone en Eva, porque Eva nace de Adán. Pero no se queda ahí. ¿De dónde nacen los hijos? Los hijos nacen de la mujer. Mira lo perfecto que Dios hace a la familia. Dios entonces sopla en Adán, el espíritu de Adán es el mismo espíritu de Eva, y los hijos nacen de Eva. El mismo espíritu de Adán en Eva es el mismo espíritu en los hijos. El propósito de Dios es que haya un solo espíritu. Y tú no debes dejar que ningún otro espíritu se manifieste en la vida de tu hogar que no sea el espíritu de Dios. Por eso el diablo se levanta contra nosotros, nos odia, quiere destruirnos, porque el diablo sabe que para Dios no hay nada ni nadie más importante que tú. Por eso Dios quiere rescatarnos, porque estamos perdidos. Y usted quizás no entiende eso. Perdido yo. No, yo sé dónde yo estoy. Uno está perdido cuando uno pierde el sentido de dirección. Cuando uno no sabe dónde está. Pero uno puede estar perdido sin saberlo. Y ese es el problema del ser humano. El ser humano que no ha aceptado a Cristo como Salvador en el mundo espiritual está perdido. Mira, si a ti te pasa como a mí, cuando yo era joven, porque un día fui joven,
tuve una experiencia. Mi papá lo mataron, un policía, en una boda. Papi estaba durmiendo en casa y mis dos hermanos mayores estaban en la boda. Y se formó un problema allá. Y en lo que papi se levanta de la cama y camina, da la vuelta a una manzana para llegar a donde estaba la boda, la policía comenzó a disparar. Y una de las balas cogió a papi. Mataron a papi, murió. Desde ese momento yo tenía 15 años. La vida mía y de mi familia fue un desastre. Nosotros quedamos en extrema pobreza. Extrema pobreza. Yo soy de San José, Toa Baja, Puerto Rico. Mi familia quedó en una pobreza tan extrema que en el barrio donde nosotros vivíamos tuvieron que poner envases en las bodegas y en los supermercados con un letrero que decía: ayude a la viuda de David Serrano y a sus hijos. Quedamos en una condición extremadamente pobre. En mí nació mucho odio, mucho rencor. Yo fui al juicio para ver al hombre que mató a papi porque yo dije: la familia de ese hombre tiene que sufrir lo mismo que mi familia está sufriendo. Ya usted sabe que nació en mí un deseo de venganza. Pero a los 15 años comencé a tomar. Casi no termino la escuela superior, porque en la escuela lo que hacía era tomando. Mi vida y la vida de mi familia se dañó. Odio, rencor, pobreza. Pero a pesar de todo eso, aunque quizás para el mundo, para la sociedad, estábamos mal, todavía Dios se recordaba de nosotros sin nosotros saberlo. Aleluya. Mi hermano Luis, que murió hace 2 años, Luis fue capellán de la policía de la ciudad de Nueva York. Somos 4 hermanos pastores. Mi hijo pastor, el hijo de mi hermano es pastor. Dios nos dio la oportunidad de ser una familia sacerdotal. Pero al principio nosotros la pasamos malísimo. Yo me había casado y tenía al hijo mío mayor, a Dave. Él tenía 1 año y medio. Mi esposa en un momento dado me dijo: negro, me voy. Te dejo, me dijo. No puedo estar contigo. Mi hermano Luis había venido a Estados Unidos y luego mi otro hermano José también vino a Estados Unidos. Y ellos reunieron los pasajes y mandaron a buscar a todos mis hermanos y somos 10. Cuando yo vine acá a Nueva York, no era Nueva York, era yo. Yo seguí igual. Pero un día, mi esposa y mi mamá comenzaron a molestarme. Me comenzaron a decir: ve a la iglesia. Tú no sabes lo que Dios puede hacer por ti. Yo le decía: ¿a la iglesia yo? La vida buena es la vida que yo vivo, le decía yo. Claro, porque no conocía otra. Pero ellos me molestaron tanto que un día yo di con el puño sobre una mesa y le dije: ¡ah! Para que no me molesten más, voy a ir con ustedes a la iglesia.
siga molestando a su hijo, siga molestando a su hija, siga molestando a su amigo, siga molestándolo, siga diciéndole, siga invitándolo, siga hablándole de Dios. Yo jamás me imaginaba que yo iba a poder servirle al Señor. Pero cuando fui a la iglesia, experimenté algo que yo sabía que solamente Dios me podía hacer sentir eso. Pero, ¿qué pasa? Yo conocí a mucha gente de la iglesia, como quizás ustedes también, que eran más malos que yo. Sin yo ser cristiano. ¿Okay? Yo conocí a mucha gente que andaban con una Biblia debajo del brazo, pero eran tremendos. Yo conocí pastores que eran unos bandidos. Cuando eso me sucedió, yo fui al pastor y le dije, necesito hablar con usted. Y le conté mi experiencia en lo que tiene que ver con la gente que iba a la iglesia. Y yo le dije, yo vengo a donde usted porque yo quiero conocer a Dios. Lo que yo sentí en ese altar, yo sé que fue Dios. Y yo quiero conocerlo. Y él me dijo, ¿tú quieres conocer a Dios? Yo le dije, sí, pastor, yo quiero conocer a Dios. Me dijo, ora, ayuna y estudia la Biblia. Yo le dije, si yo oro, ayuno y estudio la Biblia, yo voy a conocer a Dios. Y me señaló, me dijo, si tú oras, ayunas y estudias la Biblia, tú vas a conocer a Dios. Y yo salí de ahí determinado. Yo dije, ok, si es así, yo voy a empezar a orar, a ayunar y a estudiar la Biblia. Y comencé a hacerlo. Y al Dios que yo ni pensaba en él, comenzó a hablarme. Y comenzó a decirme los planes que él tenía para mi vida. Yo no quería saber de Dios. Imagínense cómo me sentía sabiendo yo que Dios permitió que a mi papá lo mataron. ¿Cómo me sentía hacia Dios? Pero empecé a notar y a ver que Dios me amaba. Y Dios cambió mi vida totalmente. Su palabra me cambió totalmente. A los 5 años de yo haberme convertido, ya estaba pastoreando una iglesia. Dios me cambió mi vida. Hizo de mí un hombre nuevo. Yo no era un buen esposo, yo no era un buen padre, pero la Biblia me enseñó a ser un buen esposo. La Biblia me enseñó a ser un buen padre. Yo estaba perdido, pero Dios me rescató porque un día me dio con ir a la iglesia por la insistencia de mi mamá y de mi esposa. Llevo 40 y pico de años sirviéndole al Señor, 38 años en el ministerio pastoral. He trabajado como presbítero y he hecho dentro de nuestro concilio un sinnúmero de responsabilidades, porque un día entendí que a pesar de todo el sufrimiento de la vida, Dios me amaba. Y Dios podía cambiarme. Dios me rescató. Por eso yo vengo a decirte hoy que no importa quién eres, no importa cómo te llames, no importa cuál sea tu bandera, no importa de dónde vengas, no importa cómo seas, no importa lo que hagas, Dios puede cambiar tu vida. Dios puede rescatarte. Dios puede cambiarte. Dios puede usarte. Nunca imaginaba yo que Dios podía amar a alguien como me amó a mí. Yo pensaba que Dios no me amaba. Pero qué lindo es saber
que el concepto que yo tenga de Dios no cambia el amor que Él siente por mí. No importa lo que yo le diga, no importa lo que yo le hable, todavía su amor sigue siendo igual. Yo vengo a decirte, no importa quién eres, no importa cuál sea tu apellido, no importa cuál sea tu cultura, tu bandera, no importa, a Dios no le interesa eso. Lo que a Dios le interesa es tu corazón. Dios me sanó. Dios hizo de mí un hombre nuevo. Dios me hizo un buen esposo. Dios me hizo un buen padre. Dios hizo que yo empezara a entender que no hay nadie como Él. Y te lo aseguro, no hay nadie como Él. Cuando crees que estás solo, que nadie te oye, que nadie te entiende, que nadie quiere saber de ti, Dios siempre está tratando de que tú entiendas. De alguna manera, oyes un mensaje, o lees un letrero, o escuchas una predicación. Yo recuerdo cuando estaba en el ministerio de la radio, tú no sabes cuánta gente me llamaba y me decía: pastor, por equivocación entré al 1330 y usted estaba predicando. Y Dios me habló, me decía. Usted no sabe, no tiene idea cuánta gente iban a quitarse la vida cuando por casualidad entraban al 1330. Y uno está predicando la palabra y la palabra de Dios toca el corazón de la gente. Gente que ya no querían vivir. Cuando supieron del amor de Dios, ellos se dieron cuenta que había una vida diferente, que la razón por la que estaban sufriendo tanto es porque estaban viviendo separados de Dios. Pero en el momento que abrieron el corazón y le dijeron a Jesús: ven, cámbiame, sus vidas comenzaron a cambiar. Dios es bueno. Lo único que servirle a Dios es una decisión. O sea, tú no le sirves a Dios para que Dios te dé. Tú no le sirves a Dios porque tú quieres recibir algo de Él. Tú le sirves a Dios porque te diste cuenta de que no hay nada en la vida mejor que Dios. Cuando haces eso, no importa lo que venga en el camino, tú sigues sirviéndole al Señor, porque tú no le sirves a Dios por lo que Él te da, sino por lo que Él es. ¡Aleluya! Y a medida con que tú conoces a Dios, hazlo. Ora, ayuna y estudia la Biblia. Y te aseguro que tú vas a abrir el corazón y le vas a permitir a Dios cambiarte. Yo no fui a buscar a Dios. Yo no fui porque quería que Dios cambiara mi vida. Yo no fui porque quería que Dios me tocara.
Yo fui porque me molestaron. Y les digo, me molestaron. Tanto que... Pero no importa el medio, el método, no importa la forma. Si tú estás aquí hoy, no importa cómo hayas venido, quién te trajo, cuál fue la motivación de estar aquí. Lo importante es que Dios quiere que tú sepas que Él puede cambiar tu vida y tu corazón. Mi familia, de extrema pobreza. Somos una familia bendecida. Somos una familia que vivimos bien, porque el amor, la misericordia, la gracia, la bondad, ¡aleluya!, de Dios. Termino. Hay una historia bíblica que me fascina, y es la de la mujer samaritana. Cuando Jesús viene al pozo, la mujer, llena de prejuicios, y usted conoce la historia, pero lo que me llama la atención es que la mujer comienza a rechazar a Jesús. Dentro de su conversación, la mujer comienza a rechazar a Jesús. Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías agua y Él te daría agua que salta para vida eterna. O sea, la mujer se puso a pelear con Jesús. Ni caso Jesús le hizo. Porque Jesús quería que ella entendiera que Él era el que podía cambiar su condición. Y lo hizo. Fue la primera mujer evangelista en el Nuevo Testamento. Dice que ella salió de ahí loca predicándole a todo el mundo, que se ganó su pueblo. El deseo de Dios es que nosotros seamos el instrumento para que vayamos a la gente y le digamos, Dios puede cambiar tu vida. Abre tu corazón a Dios y permítele a Dios demostrarte el amor tan grande y tan inmenso que Él tiene para ti. Una vez uno conoce esa intimidad de Dios, y cuando hace unas semanas atrás tuvimos una charla en la iglesia con los jóvenes, y Dave, el hijo mío, me pregunta, papi, ¿habría una razón que tú consideres que fuera suficientemente como para tú abandonar al Señor? Y yo comencé a reírme. Yo le dije, no hay razón ninguna para yo dejar a Dios. Y recuerdo una experiencia cuando comencé, que Dios quería que yo hiciera algo y yo no lo quería hacer. Y el Señor me decía que quería que hiciera, y yo, no, Señor, yo no puedo hacer eso. Pero luego que me rendí a Dios, que le dije, Señor, me rindo, porque Dios nunca pierde. No pelees con Dios, vas a perder, garantizado. Cuando yo me rendí, que le entregué mi vida a Dios, yo le dije al Señor, mira, Señor, si tú me botas por una ventana, yo entro por la puerta. Si tú me botas por la puerta, yo entro por la ventana. Pero yo nunca te dejaré.
porque no hay nada que pueda sustituir el amor de Dios. Inclina tu rostro. Solamente te dije 2 o 3 cosas de lo grande que ha sido Dios en mi vida. De lo lindo, de lo bueno, de lo maravilloso que Dios ha sido con un hombre que ni lo buscaba, ni lo respetaba, ni lo amaba. Pero que a pesar de eso, Él me demostró que Él sí me amaba. Y cambió mi vida, ¿sabes? Cambió mi vida, cambió la vida de mi familia, cambió la vida de mis hijos, de mi esposa. Lo maravilloso de Dios es que Él puede hacer lo mismo contigo. Si solamente tú abres el corazón y le dices al Señor, Señor, cámbiame. Señor, rescátame. Y tú y yo sabemos que podemos hacer todo lo que sea y nunca vamos a estar satisfechos. Lo único que satisface al corazón herido, al corazón dañado, es el amor de Dios.